Segunda parte de la clase de análisis jurisprudencial. Hoy es 15 de octubre. Estamos en nuestra querida UNPAS. Dos palabras antes de darle el piso a las profes. Estamos empezando una nueva unidad a través de este fallo, ¿no? Esta unidad vamos a dejar atrás todas las cuestiones de competencia de la Corte, de distribución de facultades, dictados de DNU, control de constitucionalidad, y también los temas de razonabilidad y ejercicio de los derechos individuales. Todo eso va a quedar atrás. Así que más vale que ya tengan todo leído, ¿sí? Porque vamos a pasar la página. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a ver cuestiones de derecho internacional. Específicamente, derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Algo que en su momento tuvo mucha fuerza, hoy en día perdió un poquito de potencia, pero sigue estando ahí, sigue cumpliendo un rol. Hay fallos de la Corte muy interesantes, entonces los vamos a analizar aquí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando nos aproximamos a estos fallos? Bueno, primero, ¿cómo funciona el sistema internacional? Ustedes saben, desde eh, la constitución de los estados-nación, ¿no? Como unidades soberanas a nivel internacional. Esperen que siga entrando gente. Desde que existen los estados soberanos, vamos a poner una fecha muy discrecional, pero 1870, ¿sí? Que se unificaron muchos estados europeos, puedo ir más atrás, la Sociedad de las Naciones, bueno, pero lo cierto es que en el concierto internacional los sujetos de derecho son las naciones y están en un estatus de paridad. Todos los estados tienen la misma importancia, el mismo rol, el mismo poder de decisión y nadie puede imponerle a otro, un Estado no le puede imponer a otro lo que tiene que hacer. Es decir, la voluntad del Estado es soberana. A lo largo de la historia se han creado organismos supranacionales, ¿no? Que regulan determinadas materias, que tienen gobernanza sobre diversos asuntos. Después de la Segunda Guerra Mundial nacieron muchas de las instituciones que conocemos, ¿sí? De la mano de la ONU, hay muchos de los organismos, nuestro bien conocido FMI y tantos otros que hay, nacieron luego de ese reparto de este, zonas de influencia, poder, etcétera, al cabo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿qué es lo importante entonces? Que para participar de estos organismos supranacionales, algunos son legislantes, es decir, dictan normas, otros son jurisdiccionales, resuelven conflictos, pero en todos los casos uno tiene que adherirse, expresar la voluntad. ¿Uno quién? El Estado. Nadie te obliga a participar, a adherir, a ser parte de. Uno podría incluso entrar en una organización y después salir. Uno podría suscribir un tratado y después denunciarlo. Ahora bien, si un Estado manifestó la voluntad de participar, de ser parte, de asociarse, de adherir, etcétera, etcétera, a partir del momento de que cumple todos los procedimientos para ratificar ese tratado, no sé qué, internamente y en el ámbito internacional, a partir de que todo eso está ok, se convierte en obligatorio para ese país las reglas de ese organismo, de ese instituto, de ese tratado. Y se le pueden exigir. Los otros países podrían exigirlo. Por ejemplo, che, pagá tu cuota parte de si querés ser parte de este organismo, ¿no? Vos sos parte de la OMC, Organización Mundial de Comercio, hoy la nombramos, tenés que aportar todos los años un fee, como una cuota social, lo mismo desde la propia ONU hasta muchos otros organismos.
O querés tener una defensa común, mandá tropas a tal conflicto, porque vos sos parte de este club. Entonces, no es que solo te vamos a defender a vos. Cuando hay que defender un tercero, también manda tropas. Cosas por el estilo. Y después, por el otro lado, todos quieren participar. Entonces, yo quiero ser el secretario general de la ONU. ¿Sabían que hoy tenemos un argentino que quiere ser secretario general de la ONU y que hoy dirige la Agencia Internacional eh, de Control Nuclear? Y bueno, y está ahí postulándose junto con Bachelet de Chile y otros más. Bien. ¿Por qué esta introducción? Porque lo que vamos a ver ahora es el sistema interamericano. Nos vamos a quedar con el continente americano, lo que en Estados Unidos se llama el hemisferio sur, el hemisferio occidental. Bueno, en ese continente americano nos hemos dado un tratado y dos instituciones. El tratado es el Pacto Interamericano de Derechos Humanos y las instituciones son la Comisión y la Corte Interamericana de Justicia. Entonces, libremente Argentina adhirió junto a otros países y a partir de ese momento los términos de la Convención Interamericana se convierten en exigibles para nuestro país. Después será otro asunto, qué sanciones pueden suceder si alguien incumple, ¿no? Pero bueno, eso va a ser parte de lo que estudiemos en este fallo y en algún otro que va a venir después, ¿sí? Pero quiero que se sitúen en ese contexto. Argentina suscribe la convención y después tiene que cumplir sus obligaciones internacionales. Esas obligaciones recaen sobre un único sujeto. ¿Quién es ese sujeto? El Estado, el Estado argentino. Claro. El Estado argentino tiene que cumplir con, eh, con lo que se comprometió como Estado parte. En este caso en Correcta. particular, se le exige al Estado, como Estado, se le exige a la Corte Suprema en este fallo en particular cierta acción que la Corte, bueno, deniega, pero no quiero hacer spoiler. Mati, apaga la cámara a ver si mejora el audio, porque tu audio viene como con mucha reverberancia. ¿Se dice A ver así? ahí, si me escucha mejor. Pues sí, A es ver como si que ahí si se me estuviera escucha bien. muerto el sonido, no sé qué. En Bueno, realidad, a todos los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y en este caso, como la Corte Suprema es la que tiene que definir esa cuestión, si está derecho o no, porque es su competencia, ella es la que toma, en este caso, la resolución y es la que también, digamos, después es contrastada por este organismo internacional. bien, me encanta escuchar la voz del fantasma de Walter Pérez que viene ahí desde En las penumbras. la penumbra. Bien, Ah, parece que no, le pero estuviéramos interrogando. está la luz es más fuerte la luz de la Claro, espalda que de del atrás. frente. Bien, 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 Walter, perfecto. Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Es una obligación que recae sobre el Estado. Cuando digo Estado, es el Estado federal, el gobierno federal compuesto por los tres poderes, pero donde ni los sujetos individuales, nosotros, ni las provincias, ni las empresas, ni las asociaciones, ONG, lo que sea, nadie tiene un pito que ver acá. El único obligado es el Estado Nacional. Después verá internamente lo que hace, pero hacia afuera la obligación cae sobre los tres poderes, como veíamos hoy, el estatuto del poder, división de funciones. Bueno, los tres poderes del Estado Nacional son los responsables de cumplir con las obligaciones asumidas frente a los pares, frente a las otras naciones, ¿sí? En el marco de esos tratados, convenios, etcétera. Bien, eh, lo que vamos a ver ahora en el fallo es ver cómo esas obligaciones recaen sobre la nación, si se cumplió o no se cumplió, ¿sí? Y otra cosa que vamos a ver es que la Corte Interamericana revisa los fallos de nuestra Corte. ¿Sería una cuarta instancia de revisión? Si no, ¿en qué casos? ¿Sí? ¿Cómo?
Así que a eso hay que prestarle atención porque este fallo va a tener una solución particular, ¿sí? Sobre ese asunto. Bien, me encanta la virtualidad porque somos más que en la facultad, ¿sí? Se ve que les cuesta tomarse el bondi para ir a la facultad, a pesar de haberse anotado, pero después no los veo ni la cara, o sea que es lo mismo que si tuviera una clase para 5 personas, lo cual se ve que ya estoy viejo porque en pandemia no me calentaba y ahora sí. Bien, vamos, profe, levante la mano. Tengo a Joana ahí presente. ¿Y quién más iba a hablar? Natalia, profe. Ah, y Vamos, Natalia. Bien, Joa, vos podés. Qué nervios. vamos. Apago la cámara, profe, o la dejo prendida. Apágala, apágala. Y digo algo más, y ya me callo la boca y me como mi sanguchito. Este fallo es complejísimo, ¿sí? Así que no quiero que me vengan a llorar. No, es complejo, pero está muy bueno, y lo venimos viendo desde Constitucional, desde el primer año. No está bueno, es excelente, ¿sí? Pero hay que masticarlo, hay que rumiarlo, hay que leerlo varias veces, ¿sí? No el domingo antes del examen, se los he advertido. Bien, adelante. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de lo que fue el contexto, ¿no? Para analizar este fallo, Fontevecchia, el 14 de febrero de 2017. Este caso dio lugar cuando aparecieron dos publicaciones consignadas en una revista el 5 y el 12 de noviembre de 1995, donde se vinculaba a Carlos Saúl Menem, en ese momento presidente de la República Argentina, con la existencia de un presunto hijo no reconocido por él. Es Carlos Nair. Menem demandó a la editorial de la revista, así como también a Jorge Fontevecchia y a Héctor D'Amico, que eran los editores de la misma, con el objeto de obtener un resarcimiento económico por el daño moral causado por la supuesta violación del derecho a la intimidad, consecuencia de las publicaciones de la revista, como también se solicitó la publicación de la sentencia a cargo de los demandados. En 1997, un juez en primera instancia... Nati, ¿sí? perdón, ¿podemos poner pantalla completa? Profe, presentación? sí, no sé cómo se pone. Oh. Es la primera vez. Presentación Porque- de diapositivas. Sí. Arriba de Pasa todo. que estoy desde la compu y me figura como arriba un cartel. A ver si me deja correrlo. Fíjate Ahí abajo. está, ahí me dejo. Presentación desde el principio. Ahí estamos. Perfecto, perfecto. Adelante. ¿Todo continúa? Bueno, decía que en 1997, un juez de primera instancia en lo civil rechazó la demanda interpuesta por Menem. La sentencia fue apelada y en 1998 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil de la capital federal revirtió la decisión y condenó a la editorial y a Jorge Fontevecchia y a Héctor D'Amico a pagar la suma de 150.000 pesos. Los demandados interpusieron un recurso extraordinario federal en el año 2001 y la Corte Suprema confirmó la sentencia recurrida, aunque modificó el monto indemnizatorio reduciéndolo a 60.000 pesos, ¿no? Pensemos el contexto de la época, ¿no? En el año 2001. Hoy 60.000 pesos no son nada, en esa época sí. A raíz de esto, una vez pagada la indemnización, los condenados sometieron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que la sentencia de la Corte Suprema había vulnerado el derecho a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión, que está expresamente regulado en el artículo 13 de la CAD, responsabilizando al Estado argentino de lo antes mencionado, ¿no?
El caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde las partes fueron los denunciantes y el Estado argentino. O sea, veamos ya que en las otras instancias las partes eran Menem, Fontevecchia D'Amico. Acá es el Estado argentino, y son Fontevecchia D'Amico contra el Estado argentino. Y la Corte Interamericana dispuso que el Estado argentino había violado el derecho de la libertad de expresión y sentenció al Estado argentino a que debía dejar sin efecto la condena, publicar el resumen oficial de la condena en el diario oficial y en un diario de amplia circulación nacional, publicar la sentencia completa en la página del Centro de Información Judicial de la Corte Suprema y entregar la recompensación económica. ¿Qué pasó? El Estado argentino no procedió a iniciar el cumplimiento de la sentencia, publicando el resumen de la sentencia en los diarios y la sentencia completa en la página indicada anteriormente, y comenzó con el pago de la reparación económica indicada. Pero el problema apareció en tanto a la primera reparación que dispuso la Corte, es decir, dejar sin efecto la condena civil impuesta a Fontevecchia y a D'Amico. Respecto de esto, el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo una presentación judicial, dictándose una resolución en comentario, resultando una mayoría, ¿no? Que fueron el juez Lorenzetti, Ayton de Nolasco, Rosati y Rosenkrantz, votando en contra de que quepa la posibilidad de revocar la sentencia de la Corte. ¿Basándose en qué? Basándose en que lo resuelto por la Corte Interamericana excede su competencia, es decir, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y examinando los supuestos errores de derecho o de hecho cometidos por los tribunales nacionales, como también en que la petición de dejar sin efecto la condena contradice, está bien importante, los principios de derecho público argentino, contradiciendo varios artículos de nuestra Constitución Nacional, así como también artículos de otras convenciones o tratados internacionales. Además interpretan este fallo, digamos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una instancia más o una cuarta instancia del caso, y ya fue tratado en tribunales nacionales, entendiendo como sinónimo de dejar sin efecto la palabra revocar, siendo estos, la palabra revocar, siendo estos quienes tienen la aptitud de revocar una sentencia, es decir, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Nacional, teniendo esta la capacidad de revisar las decisiones del Tribunal Inferior y pudiendo dejar sus sentencias sin efecto. Así también, en este fallo, la Corte Suprema, en este fallo de la Corte Suprema se menciona que la Corte Interamericana dispuso en algunas ocasiones que esta medida de reparación es improcedente, jurídicamente imposible, y en estos casos se debía aplicar el artículo 63.1 de la CAD, cuando decía que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta convención. La Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcado. Es decir, para terminar el resumen y dar inicio a lo que son los considerandos, para concluir con la sentencia, la Corte dice que revocar la sentencia implica privar al tribunal del órgano superior del Poder Judicial argentino y sustituirlo por un tribunal internacional, y que esto transgrede los artículos 27, que dice que el gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público
establecidos en esta Constitución, y el 108, que dice que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciera en el territorio de la Nación. Esto está en nuestra Constitución Nacional. Hubo un voto de minoría, que fue el juez Carlos Maqueda, que votó a favor de que se revoque la sentencia basada en los fallos de la Corte IDH, porque dice que son obligatorios para el Estado argentino. ¿Por qué? Porque el Estado argentino aceptó su competencia al ratificar la CAD en 1984. Y esta convención es muy clara al indicar en su artículo 68.1 que los Estados partes se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo caso que sean partes. Entonces, puedo decir a mi entender, en este punto, que se entiende el razonamiento del juez Maqueda, es ambiguo el pensamiento que tengo, porque entiendo las dos partes. La parte de la mayoría y la parte de Maqueda, ¿no? Porque Maqueda es claro, y dice que en todo caso que el Estado sea parte, los Estados que ratificaron cualquier tratado están obligados a cumplir en las condiciones de su vigencia ese tratado, y el Estado argentino no realizó reservas ni declaraciones interpretativas con respecto al derecho violado, ¿no? También se entiende el hecho de que la supremacía constitucional nos indica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo órgano y que no es una cuarta instancia porque por el hecho de que ya cambiaron las partes. O sea, en las primeras demandas tenemos por un lado Menem, por el otro lado Fontevecchia D'Amico, y cuando llega a la Corte Interamericana, como el Estado es parte, como bien decía el profesor, el sujeto de derecho internacional, el derecho internacional público, va a ser el Estado, cambian las partes, es Fontevecchia D'Amico contra el Estado Nacional. Entonces, si cambiaron las partes, ya es otro juicio, es otro caso, no es una cuarta instancia. Ahora le voy a dar paso a mi compañera Joana para que vaya con los considerandos. Bueno, buenos días a todos. Quería, antes de comenzar con los considerandos, destacar el rol, como venía hablando mi compañera Natalia, que ahora el rol del Estado argentino como parte del sistema interamericano. O sea, dejamos de lado a los sujetos individuales, como ella dijo, en este caso Menem y Fontevecchia con D'Amico, y el Estado va a ser el que va a ocupar ese lugar para ir en representación contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como dice la Filmina, el rol del Estado argentino ocupa, como dijo el profe también, una relevancia muy importante, ya que debe ratificar constantemente su adhesión a los pactos, que los podemos encontrar situados en el artículo 75, inciso 22, donde también debe, en el inciso 23, legislar protegiendo a todos los sujetos sin distinción y con un trato digno y justo, equitativo para todos, digamos. Bueno, en la Filmina también me parecía importante destacar que el garante primario del Estado, del sistema, es el Estado, ya que él es el responsable ante la violación de derechos constitucionales, ya que por lo cual empezó la causa Menem, se violaba el derecho a la libertad de expresión, y lo podemos encontrar también con raigambre constitucional. Bueno, en la Carta, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1 habla del deber de garantizar, donde todos los estados que formen parte deben garantizar esa protección, que luego va a ser también mencionada
en la Constitución Nacional Argentina. Y en la obligación de cumplimiento. El Estado debe cumplir con lo que pactó o ratificó en la Convención. Después hay más detalles que si quieren los leemos. Profe, ¿podemos volver? Sí. ¿Qué es lo último que se lee ahí? ¿Obligación de cumplimiento? Sí, lo último, último. Voy. Espero que corro. Uy, que corro. Oh, Justo te lo tapa. Principio. sí. Principio. Ay. Ahora se lee menos. Sí. Ahí. Ahí está. Si no lo leo del celu, de acá. Garantizando reparación integral a las víctimas, incluso esto implica modificar leyes políticas o excepcionalmente dejar sin efecto sentencias internas que constituyen la violación. Principio pacta sur servanda. ¿Qué quiere decir? Disculpa. Que si el Estado se obligó, o sea, ratificó en las convenciones que se marcan en el artículo 75, debe cumplir con eso que pactaron en aquel entonces. No sé, por ejemplo, la Declaración de Derechos Niños y Adolescentes. Entonces, al realizar la ratificación a favor de eso, debe tomar medidas, ya sean adolescentes, niños o personas con discapacidad, para que sean protegidos. No puede hacer caso omiso. Un momento. Todo eso está muy lindo. Pero ¿qué quiere decir el principio? Lo leemos de vuelta. El pacta sunt servanda, lo que quiere decir es que los contratos, acuerdos, tratados tienen fuerza vinculante para las partes que lo suscriben. Esto implica que las obligaciones contraídas no pueden ser incumplidas arbitrariamente. ¿Por qué? Porque esto es un principio de seguridad jurídica y buena fe contractual, básicamente, ¿no? Son principios que rigen nuestro derecho. Y en el derecho internacional, los tratados. Momento. Sí, sí. Todo esto está muy lindo, pero es pura zaraza. Yo estoy preguntando, ¿qué quiere decir pacta sunt servanda? Los pactos deben cumplirse. Los pactos El- deben cumplirse. Que los pactos deben ser cumplidos. Que el Y Estado en argentino latín, se sometió El otro libremente. día en la clase explicó que servanda Los venía pactados de obligan. un servidor, o sea, de una persona que se somete. O sea, que el pacto es una persona sometida a otro. Creo que lo explicó en la clase anterior. Viene de Bien. la Convención de Viena de los Tratados, donde dice que los pactos se hicieron para ser cumplidos. ¿Por qué dice pacta con A final? ¿Qué quiere decir cuando terminan A? Como adenda, como memoranda. Plural. Quiere decir que es plural. Los pactos. Si yo te digo, mandame un currículum, es uno, mandame los currícula, tendría que decir, en plural, aunque suena medio raro. Entonces, los pactos sunt viene de ser, cogito ergo sum. ¿Escucharon esa frase? Sí. Pienso, luego Eso existo, luego deben soy. ser. Entonces, los pactos deben ser servanda. Vamos a buscar aquí. Cumplidos, guardados, respetados en latín. Vamos a ver. Vamos a ver. Busco servio. Servanda, servus, servio. Servidor, ¿no era? Dice servir, ser esclavo. Esclavo. Servir a uno, depender, ponerse al servicio de, procurar por, condescender, acomodarse, estar grabado con una servidumbre. ¿Sí?
Bueno, o sea que los pactos nos esclavizan, quiere decir que tenemos que cumplirlos más allá de nuestra voluntad, una vez que los hemos firmado. Bien, ahora sí, continuamos. Bueno, como fuimos desglosando el rol del Estado argentino, debe acatar los pactos que se comprometió a realizar. El impacto que genera en el derecho argentino es si la Constitución Nacional vale más, en realidad la Corte Suprema de Justicia, cuando falla en razón de la Constitución Nacional, sí está en forma de cuarta instancia o si es un tribunal superior. Por eso, este fallo, el de Fontevecchia, como lo comentaba mi compañera, sentó un precedente en cuanto a los límites de la jurisdicción internacional, además de tener influencia en futuros casos de derechos humanos, el posicionamiento de la Corte Suprema de Justicia frente al derecho internacional y el impacto en la enseñanza y el ejercicio profesional del derecho. Después podemos llegar al holding de este fallo, que debemos destacar que en los considerandos 11, 13 y 16 hace mención a puntos claves, pero a partir desde el 17, la Corte comienza del 7, perdón, la Corte comienza a decir que la respuesta ante el pedido de la Corte Interamericana no va a ser, la respuesta era negativa, que no iba a generar el efecto que pretendía la Corte Interamericana. Ese es en el considerando 7, donde nos dice que ya la Corte no está de acuerdo con lo que dice la Corte Interamericana. En el considerando 8 habla de que la Corte Interamericana se autodefine como un sistema de protección internacional con el principio de subsidiariedad, donde protege internacionalmente la naturaleza convencional, ya sea de forma coadyuvante, complementaria, que eso está en el preámbulo de la Corte, de la Convención. De los Estados americanos, siempre estamos hablando de los Estados americanos. Bueno, después habla de la subsidiariedad como que se manifiesta entre la exigencia convencional y el agotamiento de los recursos internos. Esto quiere decir que nadie puede ir por sí mismo a reclamar ante la Corte Interamericana, sino que tuvo que haber agotado los recursos previos que estipulan en este caso la Constitución Nacional Argentina, que en nuestro caso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y también en el considerando 8 habla de que no existe esa cuarta instancia, no debe tomarse como que si no me favorece lo que la Corte Suprema de Justicia me dice, puedo ir a la... No, no es la función por la cual se creó, sino que esta Corte busca generar la protección de los derechos que se encuentran todos consagrados en la primera parte de la Constitución Nacional. Después el considerando 9 también dice que el mecanismo del tribunal que no tiene carácter de apelación, como ya también repite varias veces, que no es que por no ser favorable lo que dice la Corte, puedo apelar automáticamente a la Corte Interamericana.
Después, bueno, en la filmina sí lo destacamos al considerando 11, porque se deja en evidencia que la Corte Interamericana dice no es de cuarta instancia y manifiesta, implicaría transformar a dicho tribunal efectivamente en una cuarta instancia revisora de las sentencias dictadas por esta Corte, en clara violación de los principios estructurales del sistema interamericano. Donde también mencionó mi compañera el artículo 63.1 que no habilita anular a sentencias internas, o sea, no tiene permitido en principio determinar que un derecho interno debe o no ser favorable en favor del Estado o no, sino que debe garantizar si las legislaciones fueron a favor del damnificado o no. El artículo 63.1 dice: el tenor literal de la norma no contempla la posibilidad de que la Corte Interamericana disponga que se deje sin efecto una sentencia dictada en sede nacional, como en este caso, que en el 2001 fue de la Corte Suprema, en 2010 falla la Corte Interamericana, y después en el 2017, que es el fallo de la Corte Suprema, donde dice que solo se puede cumplir parcialmente, no plenamente, donde ciertas cosas pueden ser contempladas y otras no. En este caso menciona que no se puede dejar sin efecto lo que el Tribunal Superior de la Nación determinó en aquel entonces, 2001. Pasamos a la filmina. Profe, Sí. ¿qué método hermenéutico usa ahí la Corte? Ahí en el 13. En el 13. Habla de la literalidad, donde no, por eso dice el tenor literal de la norma no contempla la posibilidad de que la Corte en sí misma pueda desestimar lo que el derecho interno en varias instancias determinó que era correcto. La literalidad. Sí. ¿Qué es? Lo que la norma en sí misma dice. Si prohíbe, prohíbe; si sanciona, sanciona, y así sucesivamente. No da la ambigüedad de que podría utilizarse en favor de alguno, sino la literalidad. Texto. Bien, bien. Bueno, el considerando 16. ¿Ya me fui el 16? Sí, el considerando 16 nos habla de que los tratados internacionales se pueden, ¿cómo se dice? No se pueden contrariar, así era la palabra, no se pueden contrariar principios del derecho público establecidos en la Constitución Nacional Argentina, donde deben ser valorados en sí mismos. Y Profe, ¿podemos leer el sí, 75-22 y sí, el 27? sí. El 75-22 dice: aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Ahí la cita Declaración... todas esas, que son 11, Sí, y después ¿qué dice? más abajo... En las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional. No derogan artículos algunos de la primera parte de esta Constitución
y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional. Momento. Primera parte de la Constitución. Dice, deben ser entendidos como qué de la primera parte. En la primera parte. Complementarios. Complementarios. Bien, ahora vamos al 27. Este artículo se agregó en el 94. El 27 estuvo siempre ahí. ¿Qué dice el 27? Fijar las Fuerzas Armadas en tiempo de paz y guerra y dictar las normas para su organización y gobierno. Artículo 27. Sí, me parece que lo leí mal. El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Bien. O sea, los tratados que firme la nación tienen que estar ya no complementarios, sino de conformidad con principios de derecho público de la Constitución. ¿Dice la primera parte? Está obligado a afianzar sus relaciones de paz por ¿Esa es medio la de de la tratados. primera parte de la Constitución? ¿Dice eso? No, habla de la Constitución en general. No. Esta Constitución. ¿Los principios de derecho público? ¿Los enumero? No, no se enumera, dice que está obligado a afianzar las relaciones y que esto de que tiene que estar en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta Constitución. Por eso es que hablamos de que el sistema interamericano es un sistema subsidiario. La Corte Suprema Argentina enfatiza en eso, en que el sistema interamericano de derechos humanos es subsidiario, es decir, es de apoyo y complementario al derecho interno de cada país. ¿Esto qué significa? Que la Corte Interamericana, como dijo mi compañera, como repetimos varias veces, no es una cuarta instancia que pueda revisar o anular sentencias de los tribunales nacionales como si fuera una corte de apelación. Vuelvo. Ya vamos a volver ahí. Pero quiero terminar esta idea. El artículo 27 remite a la observancia de los principios de derecho público de la Constitución. Si uno quisiera identificarlos, ¿qué debería hacer? ¿Dónde está? ¿A dónde tengo que buscar? Los principios de derecho público establecidos, principios de derecho público. La Constitución habla de principios. En la primera parte, en el capítulo 1, habla de declaraciones, derechos y garantías. Declaraciones, derechos y garantías. ¿Dice principios? No. No. Entonces, bueno, no sabemos dónde están. La segunda parte es la parte orgánica, ¿no? De la división de poderes y todo eso. Entonces, en ningún lado dice, acá están los principios. La Constitución no lo dice. Lo que dice es que existen, porque el artículo 27 lo cita. Principios de derecho público. Si son de derecho público, ¿no son de qué? Privado. De derecho privado. No son de derecho privado, no atañen a los individuos, no tiene que ver con las libertades individuales y todo eso. Tiene que ver con el Estado, con la organización de la comunidad, todo eso. Bien, en ese marco, la Corte va a buscar un principio de todos los que puedo encontrar ahí. ¿Cuál es ese, el que busca? ¿A dónde se remite la Corte? Lo tienen ahí en la filmina. Están. No, en esa que tenías recién. Ah, pasa que justo no la veo. Ahí la corro. Ah. Corresponde. Acá habla de los artículos.
Esos dos de la, artículos. sí, La de la Corte como Constitución. cabeza del Poder Judicial. ¿Aparece la palabra cabeza? Mm, Usamos No, pero cabeza. ¿Qué ponemos así como cabeza? porque está hablando del poder constituido en uno de los tres poderes del Estado, que es el Poder Judicial. O sea, fue el punto central para la Corte, que se basó, bueno, en este artículo, en el 27, que establece que los tratados deben estar de conforme a los principios del derecho público establecidos en la Constitución, porque la Constitución consagra una esfera de reserva soberana delimitada por estos principios. Entonces la Corte lo que argumenta es que la orden de la Corte Interamericana no puede prevalecer automáticamente si va en contra de estos principios. ¿Por qué? Por el artículo 108, carácter supremo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema es el órgano supremo y cabeza del Poder Judicial argentino. Entonces la Corte considera que una sentencia firme dictada por ella tiene carácter inalterable. Anular una sentencia firme de la Corte. Pregunta Sí. a los biólogos de esta clase. ¿Por qué para decir que algo es supremo digo que es la cabeza? ¿Por qué no digo que es el brazo, Porque la porque en la rodilla, el cabeza está el talón, cerebro. el Porque en la cabeza está corazón? el cerebro, en la cabeza está el cerebro, que es lo que manda las órdenes a todo el resto del cuerpito para que funcione. Pero si no tengo corazón, Sí, me muero también. Esto es como un motor de un auto, te falla algo y no funciona. bien. Pero Y si digo que la corte es cabeza, ¿qué estoy haciendo? estoy diciendo que de ahí salen las órdenes, salen ¿Y las qué tipo de procedimiento es ese? como qué tipo de procedimiento. Estamos hablando de jerarquía. ¿Qué recurre la corte cuando dice yo soy la cabeza de un poder? ¿Qué es eso? Que ¿es el intérprete de la Constitución o el máximo poder? Claro, sí, a nivel nacional es el máximo. Piensen en literatura, piensen ahora, no en derecho, en literatura. ¿Qué es eso? Decir que algo es la cabeza de. ¿Qué es el que manda? Pero el Es quien manda. procedimiento, ¿en qué consiste? El procedimiento. En ejecutar las normas que ya están. No, es que el procedimiento es que cuando la Corte, si bien, volvemos a repetir, como ya lo vimos en toda la cursada, si bien las resoluciones de la Corte no son obligatorias, por ejemplo, para un tribunal inferior, sabemos que cuando la Corte saca una resolución y dice, yo ya dije esto acá, lo más factible es que se acaten o tienen que justificarlo muy bien porque es el órgano supremo, como bien decía Mayra, del Poder Judicial, y sus resoluciones son las más importantes, son las que seguramente van a ser seguidas por los órganos inferiores del Poder Judicial. Sería el principio de algo. Yo quería decir algo mucho más sencillo. Decir que un órgano es cabeza de es recurrir a una metáfora. Ah, ¿Por qué recurro a una metáfora? ¿Por qué? para, generar impacto. Impacto Porque la y literalidad, entendimiento. Para graficarlo. Si yo claro, voy a buscar la palabra suprema Es Maryland, suprema ahí de come una pollo. suprema Qué de rico, pollo, bajo, profe. Ya tengo hambre. viene del latín y está en desuso. Consejo Supremo de la Inquisición. Ah, Si voy a buscar supremacía, dice grado supremo de cualquier línea. Usa la misma palabra que está queriendo definir. Preeminencia, superioridad jerárquica. ¿Sí? Entonces, en lugar de decir superioridad jerárquica y preeminencia sobre todos los demás, digo, soy la cabeza del poder.
¿sí? Se entiende más fácil. Esa es Claro. la virtud de una metáfora. A veces Es está como tan describir una cosa como si fuera naturalizada. otra. ¿Cómo? Es describir una cosa como si fuera otra, ¿no? Es esta idea de la Exactamente. retórica. Claro, generas Exactamente. un Una impacto, quizás comparación. con esa terminología no podés comprenderlo en primera instancia, pero después si lo cambias con la simple palabra, podés por lo menos graficarlo mentalmente. Si yo digo sumo, ¿a qué le suena sumo? La superior. A superior, muy bien. El sumo pontífice, altísimo, Sí. supremo, Ujú. que no tiene superior en su línea. Tribunal Supremo. Refiriéndose al tiempo, es el último, llega a la hora suprema. Bueno, todo eso lo reemplazo con cabeza. Bueno, Cabeza. profe, no interrumpa más, adelante. Bueno, como estábamos mencionando, la Corte Suprema de Justicia es el órgano supremo del Poder Judicial y en el considerando 17 nos menciona que revocar la sentencia de la Corte, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina le quitaría esa validez interna por la cual dictó determinada sentencia. Por eso habla de revocar. El tribunal dice, me está solicitando que revoque, o sea que lo que yo dije lo cambie o lo modifique, siendo que quitaría ese valor que le da la Constitución Nacional. Bueno, en el artículo 108 y en el 100. Giovanna, ¿tenés por ahí considerando 11? Sí. Creo que lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Pero quiero reforzar ese análisis que hace la Corte. Ok, lo leo. Sí. Considerando 11. A la luz de estos principios, dejar sin efecto la sentencia dictada por esta Corte Suprema en la causa Menem, en virtud de la orden de la Corte Interamericana, punto 2 de la parte resolutiva y párrafo 105, lo cual es sinónimo de revocar, conforme a la primera acepción de esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española. Implicaría transformar a dicho tribunal efectivamente en una cuarta instancia, revisora de las sentencias dictadas por esta Corte, en clara violación. Fíjense el mecanismo que usa la Corte, ¿no? Va a hacer lo mismo que hacemos nosotros, va a la RAE a ver qué corno quiere decir revocar, cuál es la acepción más importante, ¿sí? Y hace un sinónimo. Cuando me dicen dejar sin efecto es lo mismo que revocar. Si me dicen revocar, quiere decir que están revisando mi sentencia. Si están revisando mi sentencia, quiere decir que soy una instancia más y otro la podrán revisar. Y si ocurre eso, dejo de ser supremo. Y si dejo de ser supremo, esto va en contra de los principios de la Constitución. Y si va en contra de los principios de derecho público, quiere decir que los tratados están por encima de la Constitución. Fíjense toda la vuelta que hace a partir de una interpretación literal, lexicográfica. Claro, exacto, sí, sí, sí. Porque si bien la reforma constitucional del 94 dio jerarquía constitucional a la CAD en el artículo 75 y inciso 22, también reafirma que estas normas internacionales no derogan ningún artículo de la primera parte de la Constitución, o sea, confirmando que los principios de derecho público son son infranqueables, digamos, ¿no? Para los tratados. La Corte Argentina, en esta resolución, en este fallo, concluyen que, si bien las sentencias de la Corte son vinculantes, la orden específica de anular una sentencia firme de la Corte Suprema excede la competencia de la Corte Interamericana, según la propia CAD, y fundamentalmente viola principios esenciales de la Constitución argentina que están relacionados con lo que venimos hablando, con la supremacía de la Corte Suprema como cabeza del Poder Judicial y el límite constitucional a los tratados internacionales que los marcan el artículo 27 y 108 de
la Constitución lo que impedía el cumplimiento de lo que pedía la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exceso en el ejercicio de la competencia. Ese es como el agravio más importante que va a tener nuestra Corte. Es decir, yo tengo competencia, ¿no? A la Corte Interamericana, pero acá te excediste, Transgrede, claro. pasaste la raya, transgrediste. Mi padre, que está acá, mi padre, ¿saben qué diría? Con un Te lenguaje muy fuiste al sutil, Pasaste de la raya. estás meando fuera del Te fuiste tarro, al diría mi plazo, padre. claro. Bien, seguimos. En la, Entonces, en la filmina pueden observar que dice, entonces la Corte dijo que no corresponde, la Corte, siempre hablamos de la Corte Suprema de Justicia, no corresponde hacer lugar a lo solicitado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Eso es porque este fallo se lo envía el Ministerio de Culto y Religión, puede ser, si no lo dije mal, de de Derechos relaciones exteriores, de, ah, todo lo que es derecho internacional lo va a llevar adelante la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y culto. y al interior de esa, de ese ministerio hay una Secretaría de Derechos Humanos, hay otra también en el Ministerio de Justicia, ¿sí? Pero esta tiene uno y es el que notificó a la Corte, que son Claro. todos trámites internos del Estado, ¿no? Cuando decimos la responsabilidad es del gobierno, del Estado Nacional, federal, bueno, después internamente tiene todos estos vericuetos. Bueno, y resaltar lo que ya también mencionó mi compañera, que son los votos de los jueces. La mayoría, que serían Rosati, Lorenzetti, Hayston, dijeron que no era posible dejar sin efecto lo que solicitaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque violaba los principios del derecho público, como vimos en el artículo 27 de la Constitución Nacional y el 108. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se autodefinía con un rol complementario, o sea, debía ir de forma subsidiaria en favor de determinado, en este caso, de determinada parte, sea del Estado, si estaba en concordancia con lo que dijo el Estado o no, si faltó o transgredió algún derecho del damnificado anteriormente. Y que no es una revisión, porque si no tendríamos otro tribunal por encima de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los votos concurrentes fue Rosati, que desarrolla la doctrina del diálogo jurisprudencial, que eso lo voy a leer porque no me quiero equivocar, pero voy a correr esta, y dice: reconoce obligatoriedad de sentencias de la Corte, pero limitadas por la Constitución. Y habla de armonización entre la Corte Interamericana como último intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último intérprete, pero de la Constitución Nacional Argentina. Y creo que... Una Sí. aclaración, profe. Hay dos salvedades que va a hacer la Corte nuestra, que es como curarse en salud, como diciendo, no vengo a patear el tablero así y que todo Claro. esto se vaya al demonio, sino, bueno, algunas cosas las voy a reservar. Por ejemplo, voy a decir que los fallos de la Corte Interamericana son obligatorios. Eso no lo pongo en duda. Pero dice siempre que estén dentro de su competencia. Pero si están dentro de su competencia, hay que cumplirlas. Eso no lo voy a discutir. Y lo segundo es que la Corte es la última intérprete de la Convención.
americana. Esa función interpretativa, esa función de hermenéutica, en algún otro fallo, no en este, pero en algún otro fallo, también lo va a poner en cuestión nuestra corte, ¿sí? Acá no se pelea tanto por el momento, ya estaba haciendo bastante ruido, ¿sí? Pero digo, no es lo mismo, una cosa es cumplir los fallos y otra cosa es decir, como dijo la corte, hay que entender esta disposición de la convención, hay que entenderla de tal manera. Eso que es interpretación, darle inteligencia al sentido a la norma, también había como cierta deferencia de que, bueno, si la Corte Interamericana dijo tal cosa, yo no puedo interpretar de otra manera. Pero bueno, esto después también se va a poner en duda en algún otro fallo, ¿sí? Y lo del diálogo jurisprudencial, Rosati siempre tiene esas soluciones, ¿no? Como que son salomónicas. Bueno, che, charlemos, que nos vamos a poner de acuerdo, un poco para cada uno, entre todos, la Sí, sí, siempre colaboración, tira principio de un colaboración. diálogo de fuentes. Diálogo ¿Cómo? de fuentes, dice. Que Rosati tiende a ser conciliador y tiende a decir diálogo de fuentes. Dice, bueno, sí, tiene que haber armonía. La Corte Interamericana es el último intérprete de la CAT, pero la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución. Y la Constitución dice que en este caso en particular, la Corte Interamericana está fuera de su competencia para decirle anula tu sentencia, porque el máximo tribunal soy yo. No existe la cuarta instancia. Y en los votos vemos la diferencia con Maqueda, ¿no? Maqueda El tiene disco de una... Maqueda, ¿qué dice? Y Maqueda, como siempre, da la nota y tiene una postura opuesta. Dice que sí, que debe cumplirse integralmente la sentencia de la Corte Interamericana. Y cita el artículo 75, inciso 22, y doctrina al respecto, y habla del pacta sunt servanda, ¿no? Los pactos están hechos para cumplirse. ¿Quién me dice qué es la Convención de Viena? La Convención de Viena es un pacto internacional. ¿Y cuál es el objeto de ese pacto? ¿Hicieron derecho internacional ya? No. ¿Alguien sabe qué es la Convención de Viena? Del año 69. Del año 69, sí. La Convención de Viena, sí. Es sobre el derecho de los tratados, ¿no? Sí, la Convención de Viena es la que es sobre el derecho de los tratados, sí. Muy bien. Es un metatratado. No es un tratado cuyo objeto regule una materia en particular, sino que es un tratado que establece cómo hay que interpretar todos los tratados. Es un metatratado, habla está por sobre encima. la obligación de los estados a cumplir los tratados internacionales. Al cumplir, al interpretar, al exigir, a un montón de cosas. Entonces, es como un manual de instrucciones esta Convención de Viena, como un tutorial. ¿Sí? Sí. No es un tratado de derechos humanos, no es un tratado, son fórmulas, ¿no? Y el artículo 27 dice, che, si vos te comprometés como Estado a hacer X cosa, después no me venga con el cuento de que, ay, yo tengo una constitución provincial que me dice tal cosa, o no sé qué, me dijo tal, no, lo que pasa fronteras adentro de tu país, a mí me es indiferente, porque vos te comprometiste. Eso dice el artículo 27, el pacta sunt servanda. ¿Firmaste? O marche preso. ¿Sí? Es una forma de entender después todas las obligaciones a las que uno se compromete como Estado en otros tratados, no en esa Convención de Viena. ¿Sí? Entonces vamos a tener este artículo 27 frente al artículo 27 que está ahí a la izquierda, que es el de los principios de derecho público. Es 27 contra 27 esta disputa. ¿Sí? Es como las votaciones de la AFA, ¿vieron? Son impares y cuando cuentan los votos te da así empate. Sí. Bien, ¿qué más? Raro.
Eh, Eh, Maqueda lo que dice es que corresponde a esta Corte Suprema dejar sin efecto la sentencia dictada por este tribunal y en consecuencia también la de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, ¿no? En los considerandos 5 y 6 de su voto. Entonces el resultado de la votación fue mayoría de 3 votos que desestima el pedido y mantiene su fallo, y tenemos la disidencia de Maqueda, que pide acatar plenamente la Corte de IDH, la resolución de la Corte IDH, y anular la condena, ¿no? Pero lo que tiene que quedar claro, me parece importante de este fallo, es que siempre hay que fijarse la competencia que tenga la Corte Interamericana, y que definitivamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos no la podemos tomar como una cuarta instancia, porque se estarían violando principios fundamentales que son básicos para nuestro derecho interno, porque están plasmados ni más ni menos que en nuestra Constitución Nacional. Entonces, ¿es una cuarta instancia? No, no es una cuarta instancia. Y siempre hay que fijarse la competencia que tenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos o no. ¿Cómo se llaman? Salimos de acá. ¿Cómo se llaman los actores demandantes en el juicio internacional? Carlos Fontevecchia y Héctor D'Amico. No, ese es Carlos. nacional. Carlos era No, en el internacional, Fontevecchia D'Amico contra el Estado argentino. ¿Cómo se llama Fontevecchia? Héctor. No, Héctor. ese es No, Héctor es D'Amico. Jorge. Jorge Fontevecchia, ahí está. Joana, si dejas compartir, ahí nos vemos las caras. Jorge D'Amico falleció. Jorge Fontevecchia está al frente de qué medios. Ahí está en un canal de televisión a la mañana, hace un programa, no me acuerdo qué canal es. Y un diario. Y Sí. una editorial. Infobae y Perfil, ¿no? Es de Perfil. Perfil, sí, Perfil, bueno, Perfil, diario Perfil, editorial Atlántida, ¿sí? Y lo pueden buscar ahí, siempre muy prolijo el hombre. Bien, ¿qué más? Preguntas. ¿Qué podría haber hecho la Corte Interamericana en lugar de pedir dejar sin efecto el fallo? ¿Qué podría haber hecho dentro de su competencia? Haber pedido sí que se devolviera el monto indemnizatorio, y haber pedido la publicación de la sentencia donde dice que se violaron derechos como constitucionales y que están en tratados internacionales, como la libertad de expresión, la censura previa, pero no pedir que se anule la sentencia de la Corte. Bien, eso está bien. Esos dos puntos el Estado los cumplió, está ok. Pero digo sobre el punto complejo, ¿no? Litigioso. En lugar de decir que se deje sin efecto la sentencia de la Corte, ¿qué podría haber dicho para estar dentro de su competencia? Porque lo que estamos discutiendo es el alcance de la competencia remedial. ¿Cómo se remedia una situación? ¿Cómo se hace una reparación? Uno podría decir, bueno, con lo económico ya está, si le pagan, listo. Pero acá la Corte Interamericana va un pasito más allá, no me alcanza con que le paguen. Quiero que todo el mundo se entere, por eso hay que publicarlo, y después dejar sin efecto la sentencia. ¿Qué podría haber dicho? A ver, ¿qué se les ocurre? Puede ser como el derecho a réplica también. Derecho a réplica, muy bien, podría haber dicho. Acción declarativa de certeza explicando que ellos son la última cabeza para tomar las decisiones
y que si bien tenemos acuerdos extranjeros, no son una cuarta instancia, y no expedirse con respecto a todo el fallo? Piensen una Yo creo cosa. que deberían haberse limitado a exigir el cumplimiento de los derechos humanos sin invalidar directamente la sentencia interna. En el 63.1 de la Convención Americana menciona los conceptos de reparar y dice A que ver. pueden ser de restitución, de indemnización, que en este caso por daños materiales e inmateriales, y la satisfacción, o sea, el reconocimiento público de la responsabilidad, actos de homenaje o lo que la parte solicite. Por el Bien. mismo medio, utilizar determinada, que lea una carta donde se disculpa o algún otro precedente para futuros casos también. Bien, y a nivel judicial, ¿hay alguna fórmula ahí, alguna competencia, alguna manera de remediar a nivel judicial? ¿Dice algo? Eh, no, de manera judicial no, pero dice que bueno, no sé si lo dicen, porque yo es lo que yo leí, estudié. Ah, Garantías de no repetición, o sea, modificaciones legislativas, reformas institucionales, para que si llegase a suceder se actúe de determinada manera y no vuelva a transgredir el derecho. Eso unos años después, a nivel legislativo, para esto de que no se vuelva a repetir. ¿Saben qué se derogó? ¿Qué ley se derogó? No, ¿cuál, profe? Una ley que establecía el juicio de calumnias e injurias contra periodistas. Mm. Ah, sí, sí. Entonces, se podría haber dicho, che, para que esto no siga, bueno, los periodistas a partir de ahora, la real malicia se llamaba. Y eso se derogó, estaba en el Código Penal. Se sacaron penas, ¿sí? Para los periodistas que supuestamente difundían informaciones falsas, ¿sí? En la época previa a las fake news, ¿no? Hoy ya es moneda corriente. Y pensémoslo al revés. La Corte Suprema nuestra recibe esta orden, este pedido, como lo queramos llamar, de la Corte Interamericana, ¿sí? Y dice, acá te pasaste la raya, yo no lo voy a cumplir. Pero imagínense que hubieran querido cumplir por deferencia sin un fallo nuevo, que sería reconocer que lo estoy revisando, ¿no? ¿Qué podría haber hecho? Sancionar. Podría haber, perdón, estaba muteada. Podría haber sacado algún tipo de resolución en, donde enfatizara en recordar los principios de libertad de expresión, eh, donde, donde dejara claro también en manos del Estado argentino la forma de cumplir estos estándares, siempre respetando la competencia de la Corte Suprema, poder, sin modificar la sentencia de la Corte Interamericana, podría haber eh, sacado alguna resolución que sea como reparadora, ¿no? Reparadora y ¿qué Si más? hay una resolución, me suena una Aplicar un sentencia. el control de convencionalidad, analizar si la sentencia era compatible con los estándares de la Convención Americana, esto no Si implicaría yo anular hago, su propia sentencia. si yo todo eso lo hago en una resolución, estoy en la misma. Si lo hago una acordada, como dijeron ahí en el chat, Mauricio, es un tema administrativo, es raro. Joana, ¿qué suele hacer la Corte en un obiter dictum? Mm. ¿Qué suele hacer la Corte? Dicta un obiter dictum, ¿qué hace? Ah,
era cuando, o sea, em, dejaba como un precedente diferente a lo que decía el holding. El holding marcaba que era importante tal o cual cosa, pero el obiter Como un dictum, exhorto. claro, decía, bueno, en caso de no cumplir o en casos futuros de que no sucediera, pero no, me estoy haciendo un matete, me parece. No sé si voy bien. No, es como el obiter dictum, la traducción es dicho de paso, ¿no? Es un Claro, comentario, una opinión, una reflexión que no forma parte del holding, del ratio decidendi, del fundamento obligatorio del fallo, pero son consideraciones que son accesorias, no son vinculantes para futuros casos, pero ¿Quién que se pueden dirigen? tener un ¿A valor quién se dirigen? persuasivo ¿A quién se dirigen? a los próximos casos. A los otros poderes del Estado. Algo claro, A los otros dejan poderes algo, del Estado. A los otros claro, poderes. dejan algo, tienen valor persuasivo, doctrinario, Sí, pero a porque los no otros crean. poderes, esto es lo importante. O sea, en este caso uno podría haber pensado, che, la Corte podría haber escabullido, podría haberse escabullido diciéndole a los otros poderes, bueno, miren lo que dice acá la Corte Interamericana, entonces hay que dictar políticas públicas o hay que derogar artículos del Código Penal o hay que hacer, no sé, como pateando para adelante, ¿no? Ahora, también podría haber hecho algo más. Joana, vuelvo, pensemos. ¿Qué hace la Corte cuando dicta una sentencia y tiene que establecer el monto de una indemnización? Son tantos mangos, como vimos en eh, Anador, no, el anterior, ¿no? El de la policía. eh, Barreto. Barreto, ahí está, no, lo bien vi yo aus. encima. ¿Qué hace en Barreto la Corte? Eh, en Barreto la Corte hace que eh, dice que no es su no es de su competencia determinadas materias en el no me puedo acordar del artículo. No importa. Pero La del servicio militar también hacía lo mismo, ¿se acuerdan? Bueno, hay que aplicar este régimen en lugar del otro, del Código Civil. Pero cuando tiene que establecer el alcance de una indemnización, ¿se pone a hacer los números la Corte? no resuelve la cuestión de fondo. Pone la cuestión de fondo, pero no pone el alcance, este, Dice, es válido la indemnización, pero no dice el monto de la indemnización. ¿quién va a decir el monto? El tribunal inferior, el que tenía una palabra en latín, pero me la olvidé, que mencionaba que era el que estaba abajo. ¿Cómo es esa palabra en latín? Ay, no me acuerdo. Acudo. Acudo, muy bien. Entonces, la Corte muchas veces remite al tribunal preopinante para que haga algo que tiene que ver con la implementación de la sentencia. Entonces, a mí se me ocurre en este caso que la Corte también podría haber salido del atolladero diciendo, bueno, yo dicté esta sentencia, ahora está esta otra. Entonces, la actuación se la voy a derivar a los tribunales anteriores para que implementen aquella sentencia. O sea, yo no tengo nada que ver, yo me quedo impoluto acá y no voy a revisar ninguna sentencia mía, ¿no? Pero ustedes hagan lo que tengan que hacer ahí, como diciendo, bueno, va por otro carril, ¿sí? Bueno, última, Rojas Pensano. Cuéntenos cómo armaron el Power, cómo se organizaron, cómo prepararon todo. Bueno, nos juntamos cursamos mucho, prácticamente vivimos en la universidad, yo cursamos muchas materias, así que nos juntamos entre una materia y otra en la uni a ver qué íbamos a dar, cómo abordábamos el caso. El Power lo armó Joa y fuimos tirando las dos, que era lo que tenía que ir en el Power, que era lo más importante, pero lo armó ella y nada, sí, nos armamos, nos fuimos hablando
durante 2 semanas en la uni, de forma presencial. Joan, Em, el PowerPoint lo hice yo, busqué imágenes que me llamaban la atención, puse imágenes o palabras que me parecían que iban a generar algo, busqué la imagen del expresidente y no sé, y después estudiamos, leímos primero porque leímos todo el fallo, después hice la guía de preguntas que está ahí en el campus. Y nada, y después nos dividimos. Ella iba a decir los hechos, los votos, y yo iba a ir con los considerando. bien. ¿Ustedes ya habían expuesto fallos? ¿Eh? ¿Ya habían ¿Cómo, expuesto cómo? antes? Sí, yo Sí, di el de Barreto. Arriola. Bien. ¿Y por qué están dando otra vez? Yo porque Yo el porque fallo tengo Fontevecchia que me levantar encanta. nota. Yo porque el fallo Bien. Fontevecchia me encanta. Me encanta. Y Bien. aproveché a Natalia que sabe mucho, entonces. ¿Y vos por qué? Yo porque me gusta mucho el fallo Fontevecchia. No, no, Joana, que dijo y no escuché. Ah, yo porque yo tenía que levantar nota del segundo parcial y además, nada, eso, había dado hace poco. Escuchen todos acá, los presentes en la sala, que se están yendo, viles. Bien. Última cuestión. Pusiste, Joana, una foto de la tapa de la revista, Sí, que es la que generó todo esto. ¿Qué sí. hubiera pasado si esa situación se daba hoy? No podía estar la foto de un menor. En primer lugar, no puede estar la foto de un menor. Supónganse que le ponían la cara así, difuminada. La cara aluviada. ¿Qué pasaría? Piensen. ¿Saben qué pienso yo? La ley de protección de datos personales, ¿no? No se puede. Y bueno, Digo lo que y pienso. sobre todo. Más fácil que todo eso, más fácil. Primero, no pasaría absolutamente nada porque hoy las revistas no las Libertad, claro, mira libertad de nadie. expresión. Nadie Claro. mira una revista. Pasa totalmente ahí. Segundo, ¿qué diría el Carlos si viviera y pasara esto hoy? Ah, eso es inteligencia artificial. O sea, hoy descreemos de todas las imágenes que vemos. Es muy difícil. Y todo está mucho más lavado que hace 20 años. ¿Sí? Apareció la foto y fue un escándalo nacional. Hoy como, bueno, puede pasar, tantas cosas vemos, está todo mucho más light. ¿Sí? Sí, eso es Em, lo del dinamismo, ¿no? sí, y también que hay como otra visión del derecho internacional. En algún momento era mucho más fuerte, hoy está todo mucho más relativizado. ¿Sí? Aquí y en el mundo. Todos los organismos internacionales están con cierto descrédito. Eh, Hoy cuando muchos dicen, voy a ir a revisar esta sentencia a los tribunales internacionales, bueno, nadie piensa que de eso vaya a salir algo concreto, ¿no? A futuro. Bien, una cosa, compañeros. Los quiero escuchar, que aplaudan. Ya están todos comiendo. Nadie me da bola. Están Bueno, aplaudiendo en lenguaje de señas. ¡Bravo! En señas. nos vamos a ir con Samantha Schweblin. Gran artista, gran escritora argentina. Este libro es del año 2002, no, 2017, ¿sí? 2017, algunos cuentos estaban publicados antes. Vamos a leer uno cortito porque se nos fue el tiempo, que se llama, me encanta, se llama Mariposas. ¿Están listos? Samantha Schweblin, de Berlín a Buenos Aires. Mariposas. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados. Por el color, ¿viste? Y esos piecitos.
junto al resto de los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla. Corriti mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón, quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones? Ah, no, con la mía no se puede, es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Por alguna razón, el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón, que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar. Él une las alas y las sostiene de las puntas, aprieta fuerte para que no se escape. Vas a ver cuando la vea, le dice Gorriti sacudiéndola, le va a encantar. Pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Cuando intenta inmovilizarla para ver bien los daños, termina por quedarse con parte del ala pegada en uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco y niega, le hace un gesto de que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza, intenta volar, pero no puede. Al fin se queda quieta, sacude cada tanto una de sus alas y ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine de una vez con eso y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No empieza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, éstas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo. Tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas. Algunos todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alistan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizás, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. Samantha Schweblin. Gente, nos vemos la semana que viene. La vida es así. Frenamos la grabación.